Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos al Museo de la Restauración de la República en este ciclo de conferencias, actividades que el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Querétaro nos organiza y nos hace favor de escoger este museo como sede en las varias sedes que tiene. Este museo depende de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Para los que lo conocen, veo aquí rostros conocidos ya, amigos apasionados de la historia, pues es un lugar emblemático en la historia de esta hermosa ciudad, por haber sido el convento de las monjas capuchinas, y también es un lugar emblemático en la historia nacional por ser la prisión última del archiduque Maximiliano de Habsburgo, de los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, y las salas permanentes del museo a eso se abocan a platicarnos a través de su narrativa el tema que confiere a la intervención francesa, el sitio de Querétaro, el juicio de Maximiliano, la prisión de Maximiliano y el triunfo de la República. Y bueno, pues quiero dar la más cordial bienvenida también a nuestro conferencista el día de hoy, al licenciado Valentín García Márquez, también ya hace muchos años colaborador de este museo y también es investigador minucioso de algunos temas históricos, entre ellos el tema del Segundo Imperio Maximiliano, y también otro de los temas que aborda a profundidad en varias épocas de la historia de México, el tema de los ferrocarriles. Yo soy Cristian Arnaldo Carrasco, el encargado de la dirección del museo. Reciban un saludo de la maestra Marcela Herrer, también titular de la Secretaría. Y pues voy a permitirme, si Valentín también está de acuerdo, hacer una breve semblanza brevísima de él para quienes todavía no lo conocen. Bueno, Valentín García es egresado de la licenciatura en Relaciones Comerciales, especializado en Comercio Internacional por el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, investigador independiente en temas de historia de México, escritor, conferencista con más de 50 conferencias. Cuenta con varias publicaciones impresas y también publicaciones en medios digitales. Actualmente es el presidente de la Corresponsalía Querétaro del Seminario de Cultura Mexicana desde enero del 2019 a la fecha, hasta el día de hoy. Sabemos bien el prestigio que tiene el Seminario de Cultura Mexicana en el gremio de los creadores, de los escritores, de los intelectuales del país. Grandes plumas y músicos pertenecen a este seminario, y pues es muy grato que Querétaro tenga también su corresponsalía. También Valentín es cronista honorario del municipio de Querétaro, designado desde el 6 de agosto de 2016. Fue cronista municipal de Toluca, Estado de México, que es su tierra natal, si no me equivoco, del 2003 al 2015, y pues ha sido funcionario y activista cultural aquí en Querétaro, tanto en el gobierno municipal como en el gobierno estatal. Pues bienvenido, Valentín, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir a acompañarme hoy en esta charla. Me voy a ir muy rapidito. El tema es muy amplio. Es un tema pues así como fascinante y apasionante, también polémico, y voy a comenzar por decir que bueno, no fue la primera vez que en México tuvimos dos gobiernos, en este caso uno monárquico y otro republicano. Ya antes Miramón y Juárez habían estado en una circunstancia, pero no dudo en decir que hasta la fecha esa pasión ideológica de los bandos que se confrontaron con las armas en aquel tiempo, pues aún sigue vigente. Las ideologías siguen confrontándose, ¿no? Ahora en forma de partidos políticos, como desde antaño. No voy a entrar en mucho detalle previo a la aceptación del trono y el viaje a México, que es lo que nos ocupa, ¿sí? Confío en que muchos de ustedes conocen esa parte de la historia y sabrán que las opciones que tenían los mexicanos que pugnaban por un gobierno monárquico, pues tenían como opción a España, pero nos acabamos de independizar de España, entonces no, en español no.
a Inglaterra, pero en Inglaterra eran protestantes. Entonces, pues surgió la idea de consultar en Francia, y en Francia Napoleón III dijo: tengo un candidato austriaco, católico. Y bueno, así se perfiló Maximiliano de Habsburgo, y los franceses, a consecuencia de aquel decreto que interrumpió el pago de la deuda externa de México para tres naciones, Inglaterra, España y Francia, pues nos invadieron. Se hizo un acuerdo, un tratado de la soledad, mediante el cual los tres países aceptaron la mora en el pago de la deuda externa de México, pero los franceses rompieron el tratado y nos invadieron desde 1862. Para el 10 de junio, el ejército francés ya estaba en la capital de México. Después de aquella gloriosa defensa en el 62, el 5 de mayo, pues bueno, regresaron con más soldados y ahora nos invadieron por todas partes. Pensamos, o existe la idea de que llegaron por Veracruz, sí, pero también llegaron por Matamoros, llegaron por Oaxaca, llegaron por todas partes. Ahora sí venían con más decisión. Y tomada la capital, bueno, tomada Puebla, de hecho, Juárez toma la determinación de viajar en un carruaje con la República a cuestas, es decir, abandona la capital del país, no sale de nuestro país, pero va nombrando capitales itinerantes a lo largo del territorio que aún no es ocupado por los franceses. La fotografía que ve, bueno, pues es el Zócalo de la Ciudad de México. Por aquí está la catedral, de manera que esta es el portal de Mercaderes, y aquí estaría la calle de Plateros, hoy conocida como Francisco y Madero, y estas son las tropas francesas ocupando la Ciudad de México. Para 1864, la parte azul era el territorio que ya había sido ocupado por el ejército francés. Y entonces, ya formado una especie de gobierno por los franceses, se toma la determinación de que un grupo de notables elegidos al azar, pero entre los amigos, pues designe qué tipo de gobierno queremos y a quién vamos a elegir para que sea el gobernante. Y se elige la opción de la monarquía y consecuentemente se elige a Maximiliano de Habsburgo. Viaja a una primera comisión a ofrecerle el trono a Maximiliano. Maximiliano lo recibe en llamar y les dice: pues está muy bien, yo veo que aquí unos notables me piden que yo sea el emperador de México, pero yo quisiera ver que el pueblo sea quien me lo pida y no solamente los notables. Bueno, los franceses, absolutamente, en todas las ciudades que ya habían sido ocupadas, y en los pueblos, comienzan a levantar actas de adhesión al imperio. Forzadamente, o si se negaban, pues los quitaban, nombraban un gobernante a modo, y ese gobernante decía: claro que yo estoy a favor de la monarquía. Y esas actas son presentadas por segunda vez a Maximiliano, quien ahora, en abril de 1864, dice: ok, ahora sí veo que además de esos notables que representan a la nación, es el pueblo quien me aclama y me solicita que vaya yo a ser su emperador. Entonces ahora sí acepto. Y aquí, bueno, esta es una muestra nada más de lo que yo les decía, que llegaron por todas partes. Este es un grabado que muestra a la flota francesa atacando a una posición de juaristas en Oaxaca. Y esta historia nos va a llevar a este lugar. Un 10 de abril de 1864, cuando Maximiliano decide primero renunciar al trono de Habsburgo, que no era cosa fácil. Las crónicas narran que después de discutir airadamente con su hermano, terminó por aceptar la renuncia al trono con tal de aceptar el trono mexicano, renuncia al trono austríaco. Se enfermó
de tan acalorada discusión. Y después, una vez que va a aceptar el trono de México, el día 14, el día 10 de abril también, va a firmar ya como emperador de México el Tratado de Miramar con Napoleón III, que va a ser, que va a auspiciar, que va a financiar el viaje, que va a financiar el imperio de Maximiliano y lo va a apoyar con las tropas que ya están en México y con otras que pueden venir a apoyar. ¿Para qué? Para que pueda ocupar la totalidad del territorio de lo que entonces era México. Bueno, en este orden de ideas, firma entonces su renuncia al trono, firma con Napoleón el Tratado de Miramar, y después de reponerse del disgusto que le causó la renuncia del trono austriaco, el día 14, ya recompuesto, va a emprender el viaje a México. Esta ilustración nos muestra el momento en el que se presenta por segunda vez la propuesta de que acepte el trono mexicano. Esta otra, pues, es la aceptación. Justamente, aquí lo vemos poniendo la mano sobre la Biblia y decir solemnemente: yo, Maximiliano, emperador de México, juro a Dios por los santos evangelios procurar por todos los medios que estén a mi alcance el bienestar y prosperidad de la nación, defender su independencia y conservar la integridad de su territorio. Quiero decir que esto lo cumplió al pie de la letra, porque más adelante Napoleón quiso apoderarse de algunos territorios mineros en su honor. Maximiliano no accedió, y eso le generó problemas con Napoleón, evidentemente. Pero el discurso de aceptación fue muy largo, y quiero resaltar, por ejemplo, esta parte que la dijo en Miramar, y fue tan clara y contundente que a mí no deja de llamarme la atención, porque el bando que pidió a Maximiliano que viniera a ser el emperador era el bando de los conservadores, acérrimos rivales de los liberales. Pero en una parte del discurso dice aquí: señores, solo lo conservaré, o sea, el trono, el tiempo preciso para crear en México un orden regular y para establecer instituciones sabiamente liberales. Se lo dijo clarito. Por eso, cuando él llega a México, dijo: aquí hay unas leyes de reforma, perfecto, por mí está muy bien, siguen vigentes. Y eso le va a acarrear problemas. Bueno, el día 14 de abril, decía yo, ya repuesto físicamente, decide emprender el viaje a bordo de la fragata La Novara. Esta pintura representa la salida de aquel día 14 de abril de 1864 del castillo de Miramar, que tenía su propio muelle. Está en Trieste, pero el puerto de Trieste está por allá, un poquito retirado, y él salió desde su castillo. Pues bueno, a bordo de esta embarcación va a llegar a La Novara, que es esta, y esa Novara va a dejar escoltada por la fragata Temis, y van a venir las dos hacia México. Esta es la popa de La Novara, la parte trasera, y esta es la proa, más concretamente la tajamar, o sea, la parte que va rompiendo las olas. Y bueno, la primera parada que van a hacer es en Civitavecchia, o Ciudad Vieja, en Roma. Para de ahí, después de atracar, trasladarse en tren hasta Roma. ¿Para qué? Para entrevistarse con el Papa Pío IX o Pío IX. ¿Para qué? Pues para que les diera la bendición y tuvieran un augusto reinado en México. Solo que el Papa le solicitó a Maximiliano, en nombre de la Iglesia, que le devolviera a la Iglesia todos los bienes que Juárez les había quitado con las leyes de reforma. Maximiliano, en una respuesta similar a esto, al César lo del César, a Dios lo de Dios, de regresarle a la Iglesia sus propiedades, nada. Y eso va a causar también un disgusto con el clero, con el alto clero católico. Bueno, rendido de su viaje,
salen de Civitavecchia, cruzan entre las islas de Córcega y Cerdeña hasta llegar al estrecho de Gibraltar. Este grabado muestra el paso de la Novara por Gibraltar, y de ahí la siguiente parada va a ser en el protectorado de La Martinica, una isla ya en el Caribe americano, en donde van a llegar un día 16 de mayo. Y ahí se va a encontrar con un grupo de juaristas que ya habían sido desterrados por la regencia del imperio. En ausencia del emperador había un gobierno, ese gobierno era la regencia del imperio, era como un gobierno interino en la espera de que llegara el emperador para cederle todo el mando del gobierno. Pues bueno, aquí da su primera muestra de benevolencia y los indultó, de manera que estos juaristas que habían sido desterrados pues ya podían regresar a México sin ningún problema. 28 de mayo van a llegar por fin a Veracruz. Hay algunos historiadores que marcan que ese mismo día desembarcó. No, ese día no desembarcó. Ese día fondeó nada más la fragata entre San Juan de Ulúa y Veracruz. El grabado nos muestra el puerto de Veracruz en aquella época. Es una pintura, así hubieran querido ver Veracruz con el pico de Orizaba, pero según las crónicas estaba nublado. Entonces, pues lo vieron más o menos así. La fotografía sí es muy cercana a la época. Bueno, 2 horas después del mediodía pasaron frente al fuerte de San Juan de Ulúa, y de ahí se escucharon 101 cañonazos de bienvenida. Hasta ahí todo iba muy bien, pero mientras más se aproximaron al muelle, se dieron cuenta que no había gente. Paula de Kolowitz escribe: sus súbditos se habían escondido, nadie lo recibía. Primer golpe al ego, al amor propio, llegar a tu nueva patria, a la que vas a gobernar como emperador, y no hay ni siquiera una comisión de recepción. ¿Por qué no había una comisión de recepción? Bueno, Veracruz era un lugar insalubre en donde uno quedaba expuesto, mexicanos y extranjeros, al vómito negro, a la fiebre amarilla, a un montón de enfermedades denominadas tropicales. Entonces, el encargado de dar la bienvenida, que era Juan de Pomuceno Almonte, estaba en la parte más fresca, en Orizaba, muy lejos del puerto. Le avisaron por telégrafo: ya llegó el emperador. No lo esperaban tan pronto. Inmediatamente bajó en un carruaje hasta un sitio que se llama Loma Alta, muy cerquita de Camarón, y ahí tomó el tren. Ya había tren, y de ahí a Veracruz, pero llegó en la tarde-noche. Entonces ya no hubo recepción el día 28. Sí, en el puerto hubo fuegos de artificio, y los barcos franceses que ahí estaban pues encendieron sus luces y las pusieron así arriba. Ya ven, hoy día es muy común que cuando hay un evento grande aquí en el centro ponen una lamparota que no reciben nada. Así se veían las luces, pero no había súbditos. Bueno, pues durmieron muy tristes y con la esperanza de que al día siguiente todo cambiara. Y efectivamente cambió. El día 29 fue el desembarco. A las 4:30 estaban escuchando misa a bordo de la Novara. Bajaron inmediatamente a unas embarcaciones pequeñas, fueron remolcadas al muelle, y en el muelle, ahora sí, había un verdadero comité de recepción. Estaba el prefecto político, estaba el alcalde, estaba Juan de Pomuceno Almonte, y obviamente mucha gente que simpatizaba con el bando monárquico. Bueno. Y otra vez leemos a Paula de Kolowitz, que dice: cuando más se acercaba uno a la ciudad, más pestilente se hacía el olor que es característico de Veracruz. Este es un dibujo del muelle de aquellas épocas, nada extraordinario. Y bueno, el grabado de Conco que muestra la bienvenida del pueblo veracruzano
a sus nuevos emperadores. Había un pórtico que se llama la Puerta del Mar, pegada al muelle, regresando un poquito, que es que estaba pues adornado con colores patrios, con gallardetes, con banderas, con un montón de cosas, y en el cuadrángulo que se formaba al interior también estaba totalmente adornado. Había una alfombra roja que llegaba hasta el muelle, y ahí llegó el alcalde para entregarle a Maximiliano las llaves de la ciudad. Esta es una fotografía también de la época de esa puerta de mar. Aquí dice salida, aquí dice entrada. Bueno, pues él pasó por el arco de en medio, totalmente adornado. Recibe las llaves de la ciudad, que por cierto después se perdieron durante la intervención norteamericana de 1914, o sea que los gringos también se llevaron algunas cositas de recuerdo. Y ahí Maximiliano en su discurso hace una proclama al pueblo mexicano. No la vamos a leer toda, es muy larga, pero en pocas palabras dice: mexicanos, ustedes me desearon los bienes de su país para venir a gobernarlos, y yo vengo gustoso a hacerlo, y ojalá que esta sea la muestra de paz parte mía, para que seamos un gobierno para todos. Es decir, Maximiliano tenía, o al menos eso difundía en sus escritos, en sus discursos, la firme convicción de traer la paz a México, de terminar con esa guerra intestina que desde la guerra de Reforma pues había sangrado al país, ¿no? Y que durante la intervención francesa pues lo siguió sangrando. En su manera de pensar, él decía: con mi gobierno va a haber paz y se va a acabar la guerra. Bueno, sí, pero los liberales pues no estaban para nada de acuerdo, ¿verdad? Ellos querían un gobierno liberal y republicano. En aquel tiempo Veracruz era una ciudad amurallada, y entonces en esta ilustración podemos ver precisamente el contorno de la ciudad perfectamente amurallada. Él baja en el puente, cruza la puerta y aborda un carruaje abierto para para viajar por la calle de la Pescadería, que lo va a llevar a la Plaza Mayor, que es este cuadro, donde está el edificio del ayuntamiento con su torre, y aquí había un arco triunfal a través del cual pasó el carruaje, y luego dio vuelta para dirigirse hacia la puerta de la Merced. La ciudad tenía varias puertas. Esta era la de la Merced, acá estaba la puerta de México, en fin, esta es la puerta de México, varias puertas por donde se podía acceder y entrar y salir de la ciudad. Y de aquí había un segundo arco, y desde ese lugar los llevaron directamente a la estación del ferrocarril. Esta es la calle de la Pescadería, este es el Palacio del Ayuntamiento. Esto que se ve aquí es el Gran Hotel de las Diligencias, y entre este edificio y este está la Plaza Mayor, que es una vista opuesta. Pues por aquí entró el carruaje, cruzó en diagonal hasta pasar debajo del arco, ¿sí? Ahí estaba un arco muy grande, de orden compuesto, 8 columnas sostenidas en sus bases por grupos de cariátides, y los capiteles dorados sostenían la cornisa, quedando coronadas con alegorías que representaban la ciencia, la justicia, la agricultura y el comercio. El segundo arco, que estaba en la puerta de la Merced, estaba pues también muy adornado, y ahí se celebraba la paz y la unión, en comunión con el discurso de Maximiliano, con esa proclama que era así, pues la paz y la unión, buenos ideales. Y esta es la ilustración del arco que estuvo ahí en la plaza principal, en la plaza de armas. Aquí vemos las 4 cariátides, vemos la letra M de Maximiliano, la C de Carlota. En la parte de arriba estaba el escudo de la ciudad de Veracruz, y arriba los 4 elementos que ya describimos también: la justicia, el comercio, etc. El edificio que se ve atrás es el Gran Hotel de las Diligencias. Quien haya estado en Veracruz, ahora está muy cambiado, más alto, pero así se veía en aquella época. Este grabado es de una fecha posterior a 1864, porque ya se colocaron bancas de cemento en medio. Y bueno, esta fotografía es todavía un poquito más clara. Llama la atención que el letrero del hotel está en francés.
Y esta es la puerta de la Merced, el templo de la Merced, mejor dicho. Acá se ve el palacio del ayuntamiento, es decir, la ruta que siguió Maximiliano fue en línea recta hasta la puerta de la Merced. Así lucía el templo de aquellos días. ¿Por qué estaba destruido? Acuérdense que en 1836 y luego en 1847, ¿sí? Franceses en la primera intervención y norteamericanos también en la primera intervención habían bombardeado el puerto de Veracruz. Entonces, pues los edificios no habían sido restaurados, ¿no? Por ahí salió Maximiliano y otra vez leemos a Paula de Kolowitz, que dice que Veracruz es uno de los lugares más maléficos y malsanos del mundo. Literal, los soldados franceses que estaban un día o dos en Veracruz se contagiaron de alguna enfermedad, y un ejército con soldados enfermos pues no puede combatir, no sirve. Por eso Maximiliano invirtió tanto dinero en la continuación de la construcción del ferrocarril. Ese ferrocarril que había sido proyecto desde 1837 para comunicar el puerto de Veracruz con México. En esta etapa, ese ferrocarril se conoció como ferrocarril, Compañía Limitada del Ferrocarril Imperial Mexicano, propiedad de Antonio Escandón, su hermano Manuel ya había muerto. Entonces, se le invirtió mucho dinero, se trajeron incluso ingenieros franceses para que dirigieran las obras, y ese ferrocarril pudiera sacar a las tropas cuanto antes. Maximiliano mismo tenía intención de quedarse un par de días en Veracruz para conocer el lugar y conocer sus necesidades, pero le advirtieron es demasiado peligroso, y entonces, pues así como llegó, se fue. No hizo ninguna parada para nada. Ahorita vamos a ver la hora en que desembarcó y la hora en que tomó el tren. O sea, él, dijimos, ¿a qué hora estuvo escuchando misa? 4:30 de la mañana. Okay. Entonces terminaría que a las 5. Calculen ustedes el tiempo en que las lanchitas llegaron al muelle, hizo sus alocuciones, escuchó las alocuciones propias de los mandatarios que estaban allí, tomó el carruaje, cruzó la ciudad y subió al ferrocarril, porque el ferrocarril llegó a las 6 de la mañana. Entonces lo traían a matacaballo. ¿Sí? Pásale por aquí, pásale por allá, gracias, con permiso, adiós, vamos, afuera, fuera de Veracruz. Bueno, Kolowitz nos dice que la acogida fue glacial, o sea, ella no sintió, a pesar de los 101 cañonazos que se dispararon desde uno de los baluartes de la ciudad, y todo el adorno y todo el barullo que había. Kolowitz dijo, no, esto es glacial, o sea, no frío, lo que hicimos, ¿no? Y nos da razón de que los franceses tendieron las vías para escapar con sus tropas lo más ligeramente que pudieron de los límites de las líneas más pestilentes. La zona cercana a la ciudad amurallada pues eran pantanos, y existía la creencia que en los pantanos se fomentaban esas enfermedades. Todavía se ignoraba, por ejemplo, que la fiebre amarilla la causaba la picadura de un mosco. Pues sí, pero el mosco que vive en esos humedales, ¿no? Pero se lo atribuían al humedal, no al mosquito. Bueno, esta es una fotografía de la estación de Veracruz, tal como la vio Maximiliano al llegar aquel día 29 de mayo a las 6 de la mañana a la estación del tren. Va a ocurrir que viajen 85 pasajeros y 500 piezas de equipaje. Entre esas piezas de equipaje, entiendo, no lo he podido comprobar, que venía desarmado el carruaje imperial de Maximiliano, que podemos admirar en Chapultepec. Y suena muy lógico. ¿Por qué? Porque cuando él llega a la Ciudad de México, viaja en ese carruaje, nada más que descubierto. Tal como vemos ahí en Chapultepec, está cubierto totalmente. ¿Sí? Entonces, suben al tren y ahí inicia una travesía. Aquí se ve un carrito de pasajeros que quizá pudo haber sido el carro imperial que utilizó él o que adornaron para esa ocasión para él. Después adquiriría
un ferrocarril inglés, un tren, una locomotora con un carro en Inglaterra, pero no llegó al destino a tiempo. Cuando llegó fue realizado por Juárez y se vendió en un país africano, pero me gustaría decir que fue Egipto, porque un virrey egipcio tenía un tren idéntico al de Maximiliano, pero tampoco lo puedo comprobar. Y probablemente el carro de Maximiliano en el que dejó estaba así, ricamente adornado, eso sí, tirado con una locomotora como esta. Bueno, emprenden su camino en tren, pasan por la primera estación, que es la Tejería. Aquí la vemos en esta ilustración, pues es un campamento de soldados franceses por todos lados y el trenecito pasando por ahí. A las 9 de la mañana llegó a La Soledad y ahí se detuvieron a almorzar en este salón. Ahí ya se sentían un poquito a salvo de las enfermedades, entonces había que alimentarse y ahí fue el primer alimento que tomó Maximiliano con su comitiva en tierras mexicanas. El puente de La Soledad anteriormente era de piedra sólida, incluso la parte de arriba, pero los franceses derribaron la parte de arriba y construyeron esta estructura de hierro, que es un puente doble. Por esta parte usaban carretas y peatones, y por la parte de arriba pasaba el tren. ¿Se imaginan ustedes yendo en su carreta y el tren arriba? Pobres bestias, digo, los animales que jalaban la carreta, ¿verdad? Y este grabado nos muestra eso que les estoy diciendo. Aquí ven el trencito arriba, y bueno, así era, ¿no? A las 10:30 llegaron a Loma Alta, y ahí, dice Paula de Colonitz, terminaba la magnificencia de los ferrocarriles mexicanos. 61 kilómetros y se acabó. Entonces, a cambiar de medio de transporte y a subirse a un carruaje, ¿sí? Este es un dibujo de Camarón, cercanísimo a Loma Alta. Lo pongo como ilustración porque si ustedes ven con atención, lo que está aquí son sopilotes comiéndose un cadáver descompuesto, y acá también. Y en todo lo que narran los viajeros, así narran, así describen a Veracruz, sus contornos: lugares insalubres, lugares sucios, lugares pestilentes, lugares nauseabundos. Dice Collins que ahí cambiaron de carruaje y dejaron en un coupé inglés que dio pruebas de la máxima solidez, llegando íntegro y sano hasta la Ciudad de México. Ya vemos que no fue precisamente así. Y pues describe cómo eran los carruajes, cómo eran transportados, ¿no? Quiero decirles que hubo gente de la corte de Maximiliano que tuvo que viajar arriba de mulas, y no precisamente eran varones, eran mujeres. O sea, no había suficientes medios de transporte para todos los que iban. Entonces agarraron lo que pudieron, entre ellos mulitas. Describe también Collins que llegaron a un sitio que se llama Salsipuedes. Ya desde el nombre ya vamos viendo que era un lugar problemático. Pero ella quedó admirada de la habilidad del cochero o del mulero, de cómo dominaba las bestias que llevaban jalando el carruaje, y de un muchacho que era un ayudante que a pedradas invitaba a los animales a continuar su marcha o a no irse de un lado a otro. Y lo describe, pero meticulosamente, ¿sí? Y el chamaco baja del carruaje, caminando el carruaje, que coge piedras, se trepa, se va hasta arriba del carruaje y sigue aventando piedras. ¿Pues qué creen? Este es el carruaje. Aquí vemos soldados franceses porque todo el trayecto estuvo custodiado por soldados, todo. Desde luego los lugares más peligrosos. ¿Por qué? Porque había atentados, no iban a hacer que le hicieran algo al emperador, ¿verdad? Entonces aquí vemos a los soldados franceses, pero vemos a un chamaco que va aventando las piedras a los alemanes. Ya no cabe duda, este grabado, cuyo título en inglés es Viajando a través de México, nos escribe esa escena de Paula Collins. El carruaje de Maximiliano, ese coupé en inglés, es una carreta.
Y aquí vemos a esta señora que va montada en una mulita, pobrecilla. Digo, porque montar a caballo es difícil y doloroso, pero una mulita pues es todavía más doloroso. Cruzan por Paso del Macho, todavía sin líneas férreas, pero porque de piedra, y van a llegar a San Alejo. Ahorita vamos a ver en el mapa dónde queda. Se les vino encima de la noche. El proyecto de viaje, el itinerario era de Veracruz hasta Orizaba, dormir en Orizaba, pero no les dio tiempo. El camino fue tortuoso, se tardaron mucho en la soledad, en el almuerzo, en escuchar discursos y toda ya saben, la parafernalia aquella de esas reuniones. Y entonces al cupé del emperador se le rompió el eje. Sopas. ¿Y ahora qué hacemos? En medio del camino y casi de noche no había ni quién ni con qué reparar el eje. ¿Qué hicieron? Pues bajaron los generales Gálvez y de Moazán, y ahí se subió la pareja imperial y continuaron el viaje. Ellos no podían quedarse ahí en la noche, los demás sí, pero ellos no, obviamente. Llovió. ¿Saben cómo se alumbraron? Se alumbraban con velas, pero empezó a llover y entonces ya las velas pues ya no pudieron encender, y llegó un momento en que avanzó tanto la lluvia que se detuvo la comitiva, y felizmente llegaron unos indígenas con hachones encendidos, y eso les permitió continuar su marcha. Aquí está un plano. Salen de Veracruz, el tren hasta Loma Alta, pegadita al Camarón, y ahí cambian al carruaje, y esto aquí dice Río San Alejo y luego Río Chiquihuite. Pues aquí en medio fue donde se le rompió el eje al carruaje del emperador. Y de ahí lo que van a hacer es llegar a Córdoba. Ya no llegaron a Orizaba. ¿A qué hora llegaron a Córdoba? Tempranito, miren, 2:30 de la mañana. Pobres, mojados, sin dormir, cansados. No nada más del viajecito, porque la noche que pasaron en Veracruz a bordo de la Almodóvar fue terrible. Carlota estaba mareada al día siguiente. Entonces, pues mucho malestar. Pero llegaron a Córdoba, donde van a dormir un rato, van a transcurrir el día y van a volver a dormir ahí en la tarde, en la noche, perdón. Al día siguiente, salir hacia Orizaba. Van a llegar a las 10 de la mañana del día 31 a Orizaba. Ahí ya los estaban esperando. Ahí sí todo estaba preparadito y en orden. A todos lados que llegaba había cañonazos, había en la noche juegos pirotécnicos, había bailes, había cena, había fiesta, ¿no? Reitero, ellos venían cansadísimos, tenían que acudir a todos los eventos y repartir y escuchar y hablar con la gente y ser generosos y ser amables. Bueno, este grabado nos muestra la garita de Escamela, el camino de Córdoba a Orizaba, precisamente con la bienvenida que le dio al pueblo. Y ahí se quedaron varios días, y ahí los visitó una comisión de indígenas de un pueblo que se llama el Naranjal. Fue el primer contacto que tuvo Maximiliano con indígenas mexicanos. Ellos hablaban lengua náhuatl, entonces a través de un intérprete le dijeron a Maximiliano lo que la comitiva le decía, y luego le tradujeron a los indígenas el mensaje de Maximiliano. Maximiliano quedó conmovido y convencido de que realmente el pueblo de México lo aclamaron como emperador. Bueno, pues digamos que fue una comedia en varios actos, este fue un acto de ellos, y pues él les decía así con un tono paternal: mis queridos hijos, etcétera, yo voy a procurar por ustedes, bla, 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 lo que ustedes pueden leer ahí, nos vamos a entretener. Y también visitó una de las propiedades de Escandón, la fábrica textil de Cocolapan, ¿sí? Que es esta. Pues bueno, después de reposar algunos días en Orizaba y prepararse para continuar el viaje, salieron un 3 de junio desde Orizaba hacia las cumbres de Aculcingo. Quien haya viajado a Orizaba, pues es la subida, la pendiente más inclinada
hasta la Sierra Madre Oriental para llegar a la planada de Puebla, como le llaman, ¿no? Bueno, ahí ellos decidieron montar a caballo, la pareja imperial, para poder disfrutar del paisaje, que es magnífico. Inclusive encerrados en el carruaje no se ve igual que el caballo, ¿no? En el Puente Colorado, y esta ilustración es precisamente ese Puente Colorado, ahí llegó una comisión desde Tehuacán para acompañarnos durante toda la jornada hasta Puebla. No llegaron a Puebla, ¿sí? Salieron de ahí y almorzaron en Acatzingo. Ese es Acatzingo cuando fue ocupado por los tropas franceses. Y en la noche de ese día pernoctaron en el pueblo de El Palmar. Del Palmar, toda la jornada fue hasta las afueritas del pueblo, una hacienda que se llama Xonaca, que ahí estaba una casa de campo del señor obispo de Puebla, y había sido preparada ex profeso para que ahí durmieran los emperadores, sus majestades. Y bueno, ahí pasaron la noche en esa casa. Este es el trayecto ahora desde Orizaba, Acatzingo, El Palmar, donde durmieron, Acatzingo y finalmente Xonaca, ¿sí? Puebla está aquí. Entonces, pues ya estaban a tiro de piedra. Puebla estaba absolutamente preparado para recibir a sus majestades al día siguiente por la mañana. Aquí ya estábamos dentro del itinerario, ya estábamos dentro del programa, y ahora sí las cosas iban a marchar más ordenadamente, digamos, ¿no? Pues bueno, llegan a Puebla, la primera ciudad grande que los va a recibir, y aquí pues la bienvenida fue fantástica. Los viajeros quedaron fascinados con la recepción que se les prodigó, con los arcos triunfales que se construyeron en su honor, con todas las festividades y con la majestuosidad de una ciudad. Pero acaba de sufrir un sitio de 72 días. Estaba en las ruinas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, pues Puebla tenía preparados estos arcos, aquí un grabado, acá una fotografía, aquí antes y aquí durante el desfile, con toda la soldadesca, con toda la gente que estaba ahí esperando el paso de sus majestades. Yo nunca había visto un noble. Iturbide, que fue nuestro emperador primero, pues no era noble. Estos sí eran de la nobleza, entonces era diferente, ¿no? El asunto. Y Paula de Kolowitz otra vez nos dice que además de la majestuosidad de los volcanes, se ven las plazas de las devastaciones de una guerra civil de varios decenios, que varios decenios ha ocasionado, así como las del sitio de Puebla hace un año. En medio de grandes masas de ruinas, ya se destruidas iglesias y pueblos enteros, un espectáculo muy triste, ¿no? ¿Sí? Quienes han visto fotos de Querétaro después del sitio, pues es lo mismo, más o menos, ¿no? Una ciudad devastada, destruida. De Puebla, después de descansar allí también un par de días, deciden pasar a Cholula. Cholula era un atractivo turístico por la pirámide. Ellos quisieron pasar por Cholula. Había varias opciones, había un camino directo de Cholula, a México, pero ellos se desviaron por Cholula. Y en Cholula, donde estuvieron el 8 de junio, conocieron por primera vez a un queretano. Dice Paula de Kolowitz: aquí conocimos a uno de los más capaces e inteligentes mexicanos que se han puesto al servicio del gobierno del emperador. Es el general Mejía, hombre en la flor de la vida, alto, de piel casi color de bronce, los ojos negros y cintilantes, liso y negro el cabello, enérgico los trazos de la cara y con modales sencillos y suaves que denuncian su origen indígena. Pues ahí llegó Tomás Mejía a recibir a Maximiliano, a presentarse con él, y desde ahí los acompañó hasta la Ciudad de México. Pasaron por Río Frío un 10 de junio. La foto es poquito posterior al fin del Segundo Imperio. Y finalmente pernoctaron en la hacienda de Soquiapan,
ya lo que hoy conocemos como Estado de México, muy cerquita de Chalco. Y de ahí, el día 11 de junio, llegaron por fin a la Ciudad de México. Cruzaron por los llanos de Aragón, pero no se dirigieron a Palacio, en aquel tiempo Palacio Imperial, ¿verdad? Hoy día Palacio de Gobierno, pero en aquellos tiempos se va a conocer como el Palacio Imperial. En la residencia oficial en Chapultepec va a ser el castillo de Miravalle, llama Miravalle, pero ellos no se dirigen a Palacio Imperial, se dirigen a la Colegiata de Guadalupe. ¿Por qué? Pues porque ahí está el símbolo de los mexicanos, la Virgen de Guadalupe. Entonces, ellos, como príncipes católicos, van a llegar a rendir como a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Muy buena estrategia, ¿no? Con eso va a caer bien en toda la población. Entonces, desde los llanos de Aragón salieron muchos carruajes a recibirlos, mucha gente a caballo, mucha gente a pie, en lo que podían, y en medio de todo ese barullo llegaron a Guadalupe, a la villa de Guadalupe Hidalgo. Ahí por primera vez se cantó este himno: Domine salvum fac imperatorem, Señor salva al emperador. ¿Sí? Acudieron al servicio religioso y después pues durmieron con toda tranquilidad, y la entrada a la Ciudad de México se programó para el día siguiente. Así lucía la villa de Guadalupe en aquellos tiempos. El título está en francés, por si tienen dudas, y existe este grabado de Maximiliano y Carlota postrados ante la Virgen, pero custodiados o asediados, no sabemos la intención del grabado. Puede ser que por la fuerza de las armas, o puede ser que eran perseguidos por los liberales. Yo ignoro el sentido de que no fue elaborado el grabado, pero pues sí, las armas estaban ahí presentes. La Ciudad de México obviamente se había preparado desde meses antes, desde marzo. Se crearon comisiones para los adornos, para los arcos monumentales, y se había dado un itinerario. Originalmente comenzaría en la estación del ferrocarril en la Ciudad de México. Ahorita vamos a ver dónde estaba. Y de ahí iban a dar vuelta por la calle de San Francisco. Es decir, iban a entrar por Madero, donde hoy está la Latinoamericana, que antes estaba, bueno, todavía está en una parte del convento grande de San Francisco. Pero de última hora, el día 11, dijeron, siempre no, se cambia. Y tuvieron que mover un arco monumental para ubicarlo en un nuevo sitio. Fue un trabajo tremendo que duró esa noche, pero lograron hacerlo. Perdón, es una pintura de Luis Coto que se llama La Colegiata de Guadalupe. Y bueno, aquí podemos ver la locomotora que va a transportar a Maximiliano. El ferrocarril de Veracruz a México, de México a Veracruz, no sé quién tuvo la brillante idea de hacerlo en ambos sentidos, como regularmente se hace en todo el mundo. Nada más que aquí el material llegaba a Veracruz por barco, lo traían por mula hasta la Ciudad de México y de aquí empezaban a construir para Veracruz. Pues eso encareció tremendamente y demoró también. Bueno, entonces ya desde 1857 operaba un trenecito que iba de la Ciudad de México a la villa de Guadalupe. Y esta es la representación de ese trenecito. Esta era la estación que existió en Guadalupe Hidalgo, después modernizada obviamente, pero después de dormir en la Colegiata de Guadalupe, el día siguiente van a llegar aquí, a este sitio que estaba engalanado, para abordar nuevamente un tren, y en ese tren poder llegar a la Ciudad de México. El vagón destinado a sus majestades estaba ricamente alfombrado. Tenía cielo de seda azul celeste, cornisa de metal dorado, colgaduras de raso blanco y en el fondo un camarín forrado de tela carmesí con dos magníficos sillones. Fuera de camarina había sillas para los individuos de la casa imperial, etcétera, etcétera. Entonces, pues era un tren lujoso, un carro lujoso para los emperadores, ¿no? La llegada al parador de la Concepción, quienes sean de la Ciudad de México habrán ubicado
el templo de la Concepción y la capilla de los muertos o la capilla de la Concepción. Por un tiempo esa capilla fue depósito de muertos. Ahorita vamos a ver en un plano, pero si se ubica en el eje central frente a lo que era el Teatro Blanquita, ahí hay un templo, es el templo de la Concepción, y hacia el norte del templo está la capilla en medio de la plazoleta. Si van, vayan de día, vayan temprano y con zapatos ligeros, porque es una zona peligrosísima, hay mucho invidente ahí que mal ve uno y uno sí se intimida, entonces cuidado, pero vale la pena reconocer los lugares. Bueno, de ahí bajaron del tren y abordaron el carruaje imperial, y ahora sí, a bordo del carruaje van a emprender la entrada formal a la Ciudad de México, ¿sí? Se vendieron muy caros los balcones del Palacio de Minería, por ejemplo, y de los edificios aledaños por donde iba a pasar el cortejo. Todo el mundo quería. El que se quedó con un palmo de narices fue don Antonio Escandón. Él había ido a caballo hasta la boda a recibir a la bandeja imperial, y el cortejo, como iba a pasar desde San Francisco, pues iba a pasar nada menos que a un lado de la casa de él. Pero el cambio de itinerario pues se quedó con sus adornos ahí colgados y tuvo que conseguir un balcón para poder mirar el escenario. Bueno, el recorrido final fue Puente de la Mariscala. ¿Dónde es? Atrás de Bellas Artes, lo que es hoy la Avenida Hidalgo, donde está el Teatro Hidalgo, por ahí estaba la Fuente de la Mariscala. Y el puente pues estaba más adelante, en lo que es el cruce de eje central con Hidalgo si estamos al poniente, o Tacuba si estamos hacia el oriente, porque ahí cambia el nombre, ¿sí? Dieron vuelta por San Andrés, o sea, la calle de Tacuba, para pasar por el Palacio de Minería. Doblaron en la calle de Vergara, que hoy es Bolívar, hacia San Francisco, Madero y Plateros, también Madero. Aquí acuérdense, por ejemplo, la calle de San Antonio tiene primera y segunda, la calle de Carmen tiene primera y segunda, Santa Clara, bueno, así también San Francisco tenía varias cuadras con el mismo nombre, pero después cambiaron, ¿no? Hasta desembocar en Plaza de Armas. Aquí lo vamos a ver en este grabado a vista de pájaro, a ojo de pájaro. Este es un sitio conocido como Plazuela de Villamil. ¿Cómo lo van a identificar ustedes cuando vayan a la Ciudad de México? Ahí estuvo, bueno, está lo que queda del Teatro Blanquita. Esa era la plazuela de Villamil, y ahí estaba la terminal del tren. Este es el Templo del Carmen y su capilla. Entonces, ahí se suben al carruaje, llegan a la calle de Tacuba. Voy a dar los nombres actuales. Esta es la Alfreda. Esto que está aquí, que era un templo y sus edificios, ahora en Bellas Artes. Y aquí van a dar la vuelta para pasar enfrente de Minería y continuar hasta Bolívar. En Bolívar van a dar vuelta hasta lo que es Francisco y Madero. Ahí está el templo de San Francisco, el templo grande de San Francisco, donde está la torre latinoamericana, la que se ubica. Y la profesa del que está acá. Ubique los guardias. Perdón por atravesarme. ¿El del medio? Es Los dos para se ve. Perdón, porque está ahí por la flechita, esa es la profesa. Ok, gracias, muy amable. Y bueno, finalmente desembocar en el Zócalo, en la Plaza Mayor. ¿Sí? Sin duda, aquí está el tren. Aquí va la vía del tren sobre lo que es Lázaro Cárdenas, daba vuelta hacia el Tlatelolco, no es el Tlatelolco, pero daba vuelta hacia el Tlatelolco, y de ahí seguía por la Calzada de los Misterios hasta la Villa del Guadalupe. Se bajan del tren y abordan entonces el carruaje imperial, pero reitero, descubierto. Este lo había enviado con anterioridad con el conde de Bombelles, que había sido su amigo de infancia. Entonces el señor se encargó de que se armara el carruaje para que estuviera listo a la llegada de Carlota con Maximiliano. Bueno, ¿cómo era el cortejo? Pues iban los lanceros mexicanos, que después recibieron el nombre de Regimiento de la Emperatriz.
escoltaban el carro imperial y seguían el regimiento de cazadores de África y los húsares de Francia. El cortejo iba flanqueado por Bassey y Maigret, y detrás de todo este primer contingente venían 60 carros ocupados por la corte imperial, 60 carros. A la retaguardia del regimiento de caballería de México. Las calles estaban adornadas, había puestos de comida, de aguas frescas, de todo, ya saben, como si fuera una kermés. Finalmente era una fiesta popular. Las casas estaban adornadas con listones, con cortinas, con espejos. Yo no sabía, pero bueno, también los espejos eran objetos de ornato para cuando ocurrían este tipo de fastuosidades. Y bueno, el grabado nos da una idea de cómo eran los puestos y los vendedores y la gente, pues deambulando en espera del momento cumbre del espectáculo que iban a ver. Esta es la calle de Tacuba, el Palacio de Minería, y frente el Hospital de San Andrés. Por eso la calle aquí lleva el nombre de San Andrés. Fatídicamente, en 1867, en septiembre, para ser exactos, Maximiliano va a volver a recorrer este tramo, pero ahora en estado de descomposición, para ser embalsamado por segunda vez en este edificio, precisamente el Hospital de San Andrés. Y ahí vemos la fachada de Clemitas, y justo enseguida de Clemitas se colocó el arco de la emperatriz. Ahí vemos el templo de Clemitas y el arco de la emperatriz, y después un arco que dice Zacatecas. Hubo muchos, me voy a detener nada más en este es el de la emperatriz, que tenía poemas a los lados, y ya veo, ahí están dos pelados hasta arriba, un charro y un catrino. Digo porque se trae una especie de sombrero bombín y el otro trae un sombrero de ala ancha. Entonces, ahí preparados. Qué lugar de privilegio, ¿no? Para ver pasar el cortejo. Un plano moderno. Entonces, venimos aquí por el eje central y damos vuelta en Tacuba hasta Bolívar, hasta Madero y hasta la Plaza de Armas. ¿Sí? Y aquí estaba el arco de la emperatriz, y acá, desembocando en la Plaza Mayor, el arco del emperador. Esta es una imagen de la calle Madero, o todavía de San Francisco o Plateros, hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, más o menos así lucían las calles. Aquí nos pintan un carruaje cerrado, pero reitero, las crónicas dicen que era abierto. Un arco dedicado a Napoleón III, y atrás se ve el arco del emperador, ya en la desembocadura de Madero con la Plaza de Armas. ¿Sí? Este arco dice que tenía alegorías que aludían a las ciencias y las artes, y en la parte superior tres esculturas. La primera refería a la equidad, la segunda, que era del centro, representaba al emperador, que sostenía con la mano derecha una bandera mexicana y con la izquierda el centro del imperio. Y la tercera escultura representaba la justicia. Entonces, el lema del gobierno de Maximiliano fue equidad en la justicia, de manera que este arco hacía alusión precisamente al lema de este gobierno. Y aquí vemos un grabado de una fotografía de ese arco. Justamente lo que se ve al fondo de este edificio pues es el Palacio Imperial, o nuestro actual Palacio de Gobierno. ¿Sí? La comitiva se detuvo en la catedral y allí fueron a escuchar misa, se cantó un Te Deum, y después el cortejo se fue a pie hasta el Palacio Imperial. ¿Sí? Ahí fue la recepción oficial. Ahí se presentaron todos los altos militares, los altos mandos militares, los funcionarios de la regencia, del gobierno provisional antes de llegar a Maximiliano, y ahí ellos recibieron, debajo de un baldaquino
¿Qué es un balaquino? Pues es una construcción de madera, 4 pedestales con un techo de telas, donde era como un palio debajo del cual estaban los emperadores recibiendo a la corte imperial, a los jefes militares, a las autoridades, a la gente acomodada de la sociedad capitalina que iban a rendirles pleitesía a sus majestades imperiales, ¿no? Y bueno, pues así lucía más o menos la plaza de armas en aquel día 12 de junio de 1864. Y aquí nos muestra ya el recorrido que hicieron a pie después de salir de Catedral, la M de Maximiliano, la C de Carlota, algunos de los arcos representados aquí. Y así era el Zócalo capitalino en aquel tiempo. Es una fotografía de un soldado de Maximiliano que nos muestra el Palacio Imperial y pues el Zócalo. No traje la otra donde se ve el Zócalo, aquello que alcanzó para lo que le alcanzó el presupuesto a Antonio López de Santa Ana, que iba a ser un monumento a la independencia y nada más fue el Zócalo. ¿Qué es el Zócalo? Pues es una construcción como un escalón circular. Sí, pero... Disculpa la interrupción, Valentín. Voy a prender las luces para que no se vayan a vislumbrar ahorita. Ok, sí. Y pues bueno, de ahí el nombre. Y luego, erróneamente copiado a la provincia, en donde también decimos, vamos aquí al Zocalito. En cualquier pueblo decimos, vamos al Zócalo. Es el jardín principal del pueblo, ¿no? Pero ahí no hay Zócalo, a lo mejor hay un kiosco. Zócalo, ¿verdad? Que había aquí en esta plaza mayor. Un Zócalo, ¿sí se llama? Zócalo. El basamento. La base, El basamento. Y ahí va a tener una intervención don Tomás Mejía. A él le prepararon un discurso, se lo escribieron muy bonito para que él lo leyera. Y él balbuceó 3 veces, Su Majestad, le agarró el papel, lo arrugó, lo tiró y dijo: yo no sé decir lo que otros han pensado por mí, no sé hablar, soy un soldado dispuesto a luchar por usted y le juro que si la desgracia nos empujare algún día juntos a la muerte, sabré morir por usted y así se lo prometo sin hipocresía ni nobleza. Punto. ¿A qué más? ¿Y lo juzgó? Sí. A cabalidad. Lo sabemos. De Tomás Mejía se ha dicho mucho. Se le juzgó como traidor a la patria. Sus motivos, sus razones, igual que las de Juárez, sus circunstancias, nos obligaron a actuar de una manera, él defendiendo su religión en contra de unas leyes que desde su punto de vista agredían a su religión, y por ello adoptó el bando imperialista, porque el emperador era católico. Bueno, ¿sí? Cada quien, sus causas, sus motivos, sus circunstancias. No vamos a juzgar aquí a nadie, lo menciono nada más, porque es de esos personajes también muy polémicos, ¿no? Traidor. Pues habría que decir. Bueno, el efímero imperio de Maximiliano pues duró 3 años, 1 mes, si consideramos desde la fecha de aceptación del trono hasta el final del sitio. La Ciudad de México no había caído aún, pero ya el emperador estaba prisionero, entonces pues ya no había reino, ya no había emperador, ¿no? La invasión francesa, si consideramos desde que se rompe el Tratado de la Soledad, el 7 de abril del 62, hasta el 21 de junio del 67, que es cuando salen los últimos soldados franceses. Cuando Maximiliano decide venir a Querétaro, su ejército es prácticamente mexicano. Hay unos cuantos austriacos, unos cuantos belgas, que no quisieron irse con los franceses, y uno que otro francés que vinieron con él, pero ya eran prácticamente mexicanos los que estuvieron aquí. ¿Sí? Pues ya lo saben, esta historia la conocen ustedes mejor que yo. El 15 de mayo de 1867 cae el reducto de la Cruz, se traslada al Cerro de las Campanas,
donde estaba la artillería, y cuando disparan la última bala de cañón, ondean una sábana blanca en señal de rendición. El tiroteo en la artillería liberal continuó durante 10 o 15 minutos, o sea, no cesó inmediatamente a la banderita blanca. Y después, Maximiliano baja, entrega su espada. El cuadro que está aquí arriba nos dice que fue de una manera, pero esa es una interpretación artística nada más, no se la crea. Él estaba a pie, no iba a caballo. Es hecho prisionero, lo traslada el general Vicente Riva Palacio y accede a la petición de Maximiliano de que se le lleve por la orillita para no ser causa de escarnio contra la tropa. Y Riva Palacio, ¿saben por qué lo lleva? Porque aunque Maximiliano emitió un decreto el 3 de octubre del 65 me parece, similar al de Juárez, a todo lo que esté en contra mía y lo agarre con las armas en la mano lo fusilo, punto. Después, bueno, estando vigente todavía el decreto, él le perdona la vida a Vicente Riva Palacio. Pues Riva Palacio tiene ese gesto de caballerosidad con el camino. Maximiliano derogó ese decreto después, Juárez no lo hizo. No estoy diciendo nada, son hechos. ¿Sí? Maximiliano se arrepintió, dijo sí es muy cruel, después de una matanza que se hizo en donde muere acá y 130 soldados franceses. Entonces dijo no, esto es otra cosa. Derogó el decreto. Juárez no, Juárez sí lo mantuvo y bueno, con ese decreto van a ser juzgados aquí en Querétaro y fusilados un 19 de junio. ¿Sí? El cadáver de Maximiliano pues es embalsamado aquí en este sitio donde estamos. Se traslada a lo que hoy es el archivo histórico y ahí en el entrepiso, si ustedes entran del lado derecho de la escalera, hay un cuartito, ahí estuvo un soldado curioso, no sé si queriendo ver o queriendo encontrar algo de valor, rompe el vidrio, porque era un catafalco con vidrio, y comienza a penetrar la humedad, y el cadáver, que no había sido correctamente embalsamado, comienza a descomponerse. Cuando se dan cuenta, y ya están las peticiones de entregar el cadáver, hay dos peticiones previas a la de la familia imperial. Las dos primeras son negadas. La que se va a atender es la que viene de parte de la familia imperial. ¿Por qué? Por razones de Estado. Me tienes que reconocer a mí como estadista, como jefe de Estado de esta nación, para que yo te entregue un cadáver. Y no se lo voy a dar a cualquier primo o a cualquier amigo. Se lo voy a dar a la familia. Pues el representante de la familia imperial, cuando llega a esa petición, el cadáver de Maximiliano está putrefacto. ¿Cómo lo tenemos así? Trasládenlo a México. Y ahí, un segundo embalsamamiento, ya les dije en dónde, hasta que por fin, en septiembre, está listo. Y le responden después de meses a esa petición diciendo sí, se los vamos a entregar en Veracruz. Lo trasladan a Veracruz, ahí va a llegar el 26 de noviembre. ¿Sí? Ahí, ese día, sale de Veracruz a bordo del mismo barco que lo trajo a México, la Novara. Y comienza un recorrido hasta el 16 de enero del 68, donde llega a Trieste. Ya no llegó a Miramar, ahora sí llegó a Trieste, a un ladito. ¿Sí? De ahí, en Carhuaca, la estación del tren, por tren hasta Austria, hasta Viena. Y finalmente, el 20 de enero de 1868, sus restos mortales se depositan en una cripta imperial en la iglesia de Capuchinas en Viena. Este periplo de Maximiliano podríamos llamarlo el peregrinar de un cadáver de capuchinas a capuchinas. Y pues bueno, la guerra eterna en México no cesó después de la intervención francesa, después de este segundo imperio fallido. El 15 de julio, fíjense, hasta julio, México va a caer, la Ciudad de México cae en junio. Porfirio Díaz la toma y derrota a Márquez, y por fin ya no hay
un solo reducto imperialista en todo el país. Ahí podemos decir que es la completa restauración de la República, después de que la Ciudad de México, que era la capital del país, pues ya cae en manos de los liberales. Y Juárez se va a trasladar, o va a llegar, mejor dicho, va a hacer su entrada triunfal el día 15, porque él llegó el día 13 a México. ¿Y qué hizo del 13 al 15? ¿Alguien sabe? Bueno, fue a descansar a un sitio. ¿A qué sitio se imaginan ustedes? ¿Al Palacio de Gobierno? No, a Chapultepec. Sí, durmió 2 noches en Chapultepec. Y de Chapultepec esperó a que estuviera listo un recinto que se mandó a construir muy grande en el Paseo Nuevo, entiéndase, en Bucareli, muy cerca de donde estuvo la estatua del caballito. ¿Sí? Ahí se construyó pues, una cosa gigantesca. Y él, en lugar de irse por el Paseo de la Emperatriz, que era la ruta directa, repitió el camino que tomó Iturbide aquel 27 de septiembre de 1821. Es decir, se fue por los arcos de Belén, el acueducto de Chapultepec, hasta la garita de Belén, entiéndase Bucareli, dio vuelta hasta el Paseo Nuevo, y de ahí hacia la Alameda, y de ahí hacia el centro. Entonces, así como en la primera independencia Iturbide hace un desfile por esa ruta, ahora en esta segunda independencia Juárez repite esa misma ruta, ¿no? Pues bueno, las consideraciones que pongo aquí a disposición de ustedes es que después de este fallido intento de imposición del régimen monárquico como forma de gobierno, México sufrió una cruenta guerra que sumió al país en la desgracia y la bancarrota. El trágico fin de este efímero sistema monárquico sentó las bases de un sistema de gobierno republicano y liberal que persiste hasta nuestros días. Los ideales monárquicos o conservadores y republicanos o liberales continúan en confrontación hasta nuestros días en una irreconciliable lucha de poder. Las naciones extranjeras, cuyos intereses económicos y expansionistas ambicionan las riquezas naturales de México, continúan expoliando al país, aunque ahora mediante métodos más sutiles. Antes era intervención militar, hoy día se denomina inversión extranjera, pero seguimos en manos de potencias extranjeras, ¿sí? Lo que yo propongo es que el conocimiento de nuestra historia, micro y macro, la historia patria y la historia madre, nos permita comprender el presente y vislumbrar el futuro. Y los invito a abordar este conocimiento sin apasionamientos ideológicos, con objetividad y rigor, para aproximarnos a la verdad simple, clara y diáfana. Si quieren conocer un poquito más, les recomiendo este libro que se llama De Miramar a México, de Anselmo de la Portilla, y este libro de Paula de Kolowitz que se llama Un viaje a México en 1864. Los dos los pueden conseguir en internet de forma digital, bajarlo en PDF y leerlo y deleitarse y recrear en su mente parte de lo que aquí les acabo de compartir. Yo me apoyé en diversos periódicos de la época también que van dando noticia, entre ellos el Imperio, obviamente, que da detalles muy puntuales de cada acontecimiento. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia para escucharme. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, y si les da mi alcance contestar sus dudas, con todo gusto. Muchas gracias.